Bien, hermanos, gracias por los que han podido llegar. Dios nos bendice. Aleluya. Él es bueno, fiel y verdadero. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen. Voy a continuar con este pasaje que está en el libro de Daniel. Por favor, si pueden mirar allí en sus Biblias, en Daniel capítulo 6, para leer desde los versículos 16 al 23. Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Si lo tienen, leemos en esta noche la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel, el mismo que estaba ordenando que Daniel fuera echado en el foso de los leones, el mismo está para declarar algo a Daniel. Dice, el rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, Él te librará. ¡Qué tremendo! Un rey que en su necedad firmó un decreto que iba contra la vida de Daniel, a quien él apreciaba a causa del testimonio de Daniel. Y este mismo rey de pronto está lanzando una palabra profética. No lo dice porque él tuviera fe, pues él no reconocía al Dios de Daniel como su Dios, mas quizás simplemente lo expresó porque apreciaba a Daniel, pero además, sin que él lo pudiera advertir y darse cuenta, Dios habló a través de la boca de este hombre, el Espíritu de Dios. Versículo 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles. Inmediatamente dice por qué era sellado. Nadie podía quebrantar aquello que tenía una confirmación real. Dice para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Por lo tanto, Daniel estaba allí expuesto a la autoridad y gobierno de un rey que había mostrado su necedad. Versículo 18. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Se ve que no estaba muy contento. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Tuvo insomnio el rey. Y eso que estaba en lo mejor de su palacio. La alcoba de un rey tenía que ser lo más completo y perfecto que pudiera haber en ese tiempo para poder descansar. Y teniendo alrededor todo un séquito que lo rodeaba y que le daba seguridad. Mas se le fue el sueño.
Versículo 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba. Claro, después de dar tantas vueltas en la cama, dijo, no tiene sentido seguir aquí si hay algo que en verdad a mí me está allí significando un peso muy grande que no lo puedo soportar más. Y entonces fue, dice, a toda prisa al foso de los leones, rápidamente. No quería demorarse. Cuanto antes él pudiera tener alguna noticia de lo que ocurría allí dentro del foso, encontraría seguramente una respuesta a ese peso que estaba allí aprisionando su alma. Versículo 20. Y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, otra vez, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. La pregunta que le hace, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cómo no era acaso que hace unas horas atrás él le dijo proféticamente, el Dios a quien sirves con fidelidad, él te librará? ¿Se dan cuenta cómo puede actuar un corazón necio? Entonces, versículo 21. Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Ese era un saludo protocolar de la época que mostraba respeto a la autoridad, a la posición del rey. Mi Dios, qué diferencia, ¿no? La de Daniel con el rey. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen o falta alguna. Daniel dice, no hay motivo para que esté aquí. Versículo 23. El rey entonces se alegró mucho. Y acá se nota el aprecio del rey Darío por Daniel, ¿no? Se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna. ¿Por qué? Lo dice la Escritura, ¿no es cierto? Fuera de la palabra yo no puedo afirmar nada, pero en la palabra tengo todo el conocimiento básico para afirmar aquello que de parte de Dios manifiesta una realidad completa. Fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna porque había confiado en su Dios. Aleluya. Quiero empezar este desarrollo del tema en esta noche de la enseñanza, que Daniel era un hombre de fe relevante. Esta es una palabra que me gusta mucho utilizar. Cuando algo es importante, es relevante. Daniel era un hombre de fe relevante, preparado para enfrentar las realidades naturales que presenta la vida con la convicción de las realidades espirituales en las cuales
Daniel estaba habituado a desarrollar su vida. Él vivía en un mundo natural, sujeto a las condiciones de mundo natural, pero su vida se desarrollaba en base a realidades espirituales. Ya vamos a ver cuáles son las realidades espirituales que se destacan aquí. El miércoles pasado vimos una. Hoy la voy a volver a reiterar, pero hay otras. Y fundamentalmente quiero mencionar una más y aún una tercera, que son muy importantes y que surgen del mismo relato de la palabra. Entonces, Daniel era un hombre de fe relevante, porque estaba habituado a desarrollar su vida conforme a las normas de Dios, aplicando a las realidades naturales, las realidades espirituales que lo hacían a él estar por encima de las realidades naturales. Cuando digo que la fe de Daniel era relevante, lo que quiero destacar es que además de sus muchas otras cualidades, la fe era algo fundamental, algo muy destacado en el corazón de Daniel. Daniel tenía muchas cualidades. En el relato del capítulo 6 surgen algunas. Por ejemplo, dice en los primeros versículos que todos podían notar que en Daniel había un espíritu superior al del resto que les rodeaba. Aunque eran consejeros del rey, en Daniel había un espíritu superior, una condición que lo destacaba. Pero no solo dice que había un espíritu superior, también a causa del examen que realizaban sus enemigos celosos por la condición de Daniel que se destacaba, la palabra destaca de que sus mismos adversarios encontraron que él era fiel, como el mismo rey Darío también lo señala. Pero no solo era fiel, era íntegro, era un hombre muy honesto. Y no solo fiel, íntegro y honesto, sino que además estaba dedicado a adorar a Dios, buscándole en oración con perseverancia. Pero además de todas estas cualidades, había algo en la vida de Daniel que hizo que aún leones hambrientos respetaran a Daniel. Lo que quiero significar es que si hay algo que lo destacaba a Daniel por encima de toda otra cualidad, es que era un hombre que definitivamente confiaba en Dios. Por lo tanto, tenía una fe relevante, que no dependía de las circunstancias, era la consecuencia de su relación, la cual él cultivaba todos los días con su Dios. La fe relevante es relevante en mi vida cuando el estilo de vida que practico va en acuerdo con la fe que digo creer. Esto significa que el hilo conductor de mi vida es la fe, desde el principio del día hasta el final. Y es a través de ella, de la fe,
que logro conectarme y relacionarme con Dios en todo tiempo. Y eso es posible porque cuando vivo en fe puedo agradar a Dios. Por eso yo decía el miércoles pasado que es importante pensar en esto. ¿Cuál es la fe que prevalece en mi corazón? Porque si la fe que gobierna mi corazón es conforme al modelo del mundo, entonces tendré una fe relativa, sujeta a las emociones. Y es probable que esa fe un día estará aquí, bien alto, y pocas horas después esté allí, prácticamente posando sobre el suelo. Es propio de la condición natural del hombre, porque sin contacto y relación con Dios, la fe no tiene sustento, no tiene esencia. Si se trata solo de palabras, es una fe vacía, porque no hay comunión en donde se produce la vida. Si mi fe es relativa, significa que ella va a estar conectada con lo que me hace sentir bien, con aquello que me hace tener placer o que me lleva a experimentar y alcanzar lo que me gusta o lo que me agrada hacer. Por lo tanto, es una fe moldeada por la cultura del mundo, la cual siempre propone la satisfacción del deseo personal, del yo. Si eso te hace sentir bien, pues vívelo de esa manera. Por lo tanto, la fe relativa siempre va a ser una fe moldeada por mi estado emocional y mis deseos personales. Por eso, hay un tiempo en el cual Israel tuvo una experiencia que marcó sus vidas de una manera muy fuerte, al punto tal que los llevó a estar constantemente sujetos a condiciones que eran adversas a sus vidas, fluyendo por momentos de libertad y momentos de derrota, constantemente, pero la causa era una sola. Porque eso que les estoy diciendo es un acontecimiento que se dio realmente en la condición de Israel después de haber conquistado la tierra prometida y entrado en la etapa de los jueces. Y allí la Escritura señala 2 veces en el relato del libro de los jueces que cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora, cuando la fe que yo abrazo es bíblica, hay una diferencia abismal. Porque allí el alma encuentra la necesidad de adaptarse a un modelo diferente de lo que el yo quiere imprimir en los actos diarios de la vida. En la fe bíblica,
Lo que el alma aprende es a abrazar la verdad de Cristo, de tal manera que el modelo a imitar no es el mundo, es Cristo mismo. Y allí entiendo de que no se trata de mí, sino de Cristo, quien es la razón de la vida verdadera, con un propósito eterno. Y ese testimonio de Cristo que yo estoy cada día mediante la fe mirando, buscando imitar, es el que me desafía, es el que me motiva y al mismo tiempo me da valor. ¿Para qué? Para avanzar en ese plan de parecerme más al Señor. Buscando cada día tomar decisiones en las cuales a través de mis actos Cristo sea reflejado personalmente. Y ya no sea yo, como dice Pablo, sino sea Cristo en mí. Pablo lo expresó de una manera muy contundente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces, en esa fe bíblica, encuentro cada día la oportunidad de tomar una decisión, la necesidad de preguntarme, lo que estoy pensando y que lo quiero realizar, ¿es lo correcto? ¿Es lo que Cristo haría si estuviera ante esa situación de decidir en el evento que tengo que yo resolver? ¿El Señor lo haría así? En el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 16, vamos a ver que en esa fe relevante que se apoya pura y exclusivamente en las realidades espirituales que son reveladas a través de la palabra de Dios, allí, en los momentos en donde se producen las situaciones de conflicto y de crisis, vamos a encontrar la oportunidad de entender que hay dos realidades espirituales muy poderosas y aún una tercera que son dignas de tener siempre presente. La primera realidad espiritual, la que vimos el miércoles pasado, en donde se hace evidente, a causa de lo que vemos en el relato del capítulo 6 de Daniel, que como consecuencia de la necedad de un rey que firmó un decreto en contra de la vida de Daniel, se hace evidente que más allá de las decisiones del hombre y del poder y autoridad relativo del hombre, hay alguien que está en control de los eventos de la historia. Y ese alguien que está en control de los eventos de la historia es Dios mismo. No era el rey Darío. El rey Darío podía hacer solo aquello que Dios le permitiera. Y evidentemente que Dios dejó que la necedad del rey se pusiera de manifiesto
en ese decreto que iba en contra de su siervo. Dios lo permitió. Dios sabía cuáles eran las consecuencias, pero Dios tenía un plan. En cada evento, circunstancia o realidad natural que debamos confrontar en la vida, vamos a comprobar que la presencia del Señor está en control de todo, lo que ni tú ni yo podemos evitar. Dios está en control de todo. Y en esos momentos donde se producen situaciones que ni vos ni yo lo podemos evitar, Dios se manifiesta obrando conforme a su previo conocimiento de todos los hechos y sus resultados, su presencia, como dice la palabra, y también lo hace conforme a su sabiduría. Y Dios se manifiesta obrando a la manera en que Él cree mejor, porque Él tiene autoridad para hacerlo como Él cree conveniente. Aún llegar al punto, a través de su autoridad, de llegar a usar a un burro o hacer que aún las piedras hablen. Dios lo puede hacer. Por eso es que yo les decía el miércoles pasado, lo había dicho un domingo al predicar, Darío era digno de ser llamado burro. ¿Por qué? Porque él firmó el decreto a causa de un corazón necio que anhelaba tener el reconocimiento de los demás como si él fuera un Dios. Y eso mostraba la necedad de su corazón, ignorando a Dios y colocándose él en el lugar de Dios, aceptando el plan de sus consejeros, que en verdad lo único que buscaban era el daño sobre la vida de Daniel, porque tenían celos. Pero lo cierto es que Dios usó la necedad de un rey que estaba condenando a Daniel al foso de los leones, y aún permitió que, sin que nadie pudiera evitarlo, Daniel fuera colocado en el foso de los leones. Daniel no llega al foso de los leones por la autoridad de Darío. Daniel llega al foso de los leones por causa de un plan y diseño de Dios, en el cual su voluntad estaba obrando en manera diferente al raciocinio natural de los hombres. Y es interesante que cuando esto pasa, tenemos que estar alertas, porque hay algo que Dios está por hacer. Cuando los acontecimientos de la vida te colocan en una situación donde te das cuenta de que todo empieza a cerrarse, todo empieza a tornarse con un fondo oscuro en donde parece que no hay ninguna posibilidad de un rayo de luz y de esperanza. Presta atención, porque si tu corazón ha dispuesto que los tiempos de tu vida sean en una continua relación con Dios, Dios está mostrando que Él tiene el dominio, la autoridad, el señorío, y Él está obrando para que en su perfecta voluntad algo que está más allá del dominio de los hombres llegue realmente a suceder para beneficio de su siervo. Estemos atentos. ¿Por qué?
Si en esa relación de cada día con Dios hemos aprendido a conocer y entender las misericordias, los juicios y justicia que Dios obra a través de sus actos soberanos, también vamos a ver al Espíritu de Dios levantar bandera de justicia y pendón de salvación. ¿A qué me refiero? A que cuando el rey le habla a Daniel, después de hacerlo echar en el foso, y le dice, tú Dios, a quien sirves fielmente, Él te librará. En verdad no era Darío. Él no tenía ni conciencia de lo que estaba diciendo. Un hombre necio no puede hablar palabras de fe. Es imposible. Imposible. Lo que se nota es el gobierno y autoridad de Dios usando la boca de este burro, señalando proféticamente que ese tiempo estaba bajo el control del gobierno y señorío de Dios y no de un rey pagano. Por lo tanto, yo le decía el miércoles pasado, cuando sucedan este tipo de acontecimientos, yo lo digo esto con plena convicción. ¿Sabe por qué? Porque lo viví en mi trabajo. Cuando esto suceda, no temas entrar en el valle de la prueba y de las lágrimas. Por supuesto que no es fácil, va a haber lágrimas. Son momentos difíciles. Yo cuando pasé lo que pasé en mi trabajo sabía que mi familia estaba expuesta a algo que el hombre en su malicia lo estaba programando. Pero allí estuvo Dios para sostenerme y aprendí a reconocer en los actos soberanos de Dios nunca faltan su misericordia, sus juicios y su justicia, los cuales son verdaderos. Y Dios tiene instrumento entre los hombres para usar en medio de esos eventos. No importa si son creyentes o no son creyentes. No importa, eso es lo que menos importa. Dios es soberano. Dios gobierna en donde el hombre cree que tiene el dominio completo. Por lo tanto, no temas entrar en el valle de las lágrimas. Entra a ese lugar, aunque la prueba sea intensa, pero hazlo de la mano del Señor. Y si estás confiando de que la mano del Señor te está llevando a ese lugar, espera en Él. No te preocupes. No te adelantes. No des un paso en falso. Confía y no temas. Porque lo que hoy es una tierra seca y estéril, Dios la va a cambiar en un manantial de aguas vivas que trae gozo a través de su mucha misericordia. Hay momentos de la vida en donde el destino, lo que está allí inmediatamente hacia adelante, parece estar sellado. Uno mira para todos los costados y parece que no hay salida. Mira adelante, mira atrás, todo está cerrado. Y eso me hace acordar a la experiencia de Israel cuando sale de Egipto. Están avanzando por el desierto y de pronto se encuentran con un mar. ¿Qué hacemos con el mar? Y miran a los costados, desierto. Adelante un mar, miran atrás y ven la polvareda de un ejército poderoso que era el de Faraón y sus soldados, que arrepentidos de haberlo dejado ir, salgamos en pos de ellos, porque estos son nuestros esclavos. Y allí está Israel, encerrado en el desierto,
encerrado por un mar, encerrado por sus enemigos. Pero Dios le dice a Moisés, mi mano no se ha cortado. Solamente marcha. Pero para marchar es necesaria la fe. Porque si no hay fe, el temor pone grillos, imposible de avanzar. Para Daniel era un momento de sumo conflicto. Imagínense, no tenía ninguna otra posibilidad porque sabía que la sentencia, ¿cuál era? Un pozo oscuro en donde adentro se iba a encontrar con buenos amiguitos, leones muy hambrientos. Cuando eso suceda, no te detengas a considerar lo natural y visible, lo que tus ojos pueden comprobar, sino permite en esos momentos que las realidades espirituales alumbren la fe que está en tu corazón. Y considera esto, Dios no ha cambiado. Dios sigue estando en control. La última palabra siempre la tiene Dios. Dios es fiel y su palabra es verdad. Dios hace como Él quiere y sus decretos son inviolables. Dios quiso sellar ese momento mostrando que en su soberanía Él permitió que el rey Darío mandara echar a Daniel al foso de los leones. Y al mismo tiempo en su soberanía Él usó la boca de ese hombre necio para declarar con voz profética que todo estaba bajo el control de Dios. En la razón del hombre, eso es un laberinto indescifrable. Pero en el gobierno y señorío de Dios es el testimonio de su amor y fidelidad. Ahora, todo esto está claramente reflejado en un salmo. El Salmo 147. Fíjense lo que dicen los versículos 10, 11 y 15. El versículo 10, Salmo 147, dice, el Señor no se deleita en los caballos briosos, esos caballos llenos de energía, llenos de fuerza, difíciles de controlar, muchas veces imposible de domar, briosos. Pero tampoco se complace en la agilidad de los jinetes, hombres habituados a dominar esos caballos briosos. Y en este caso, Daniel era uno que estaba jugado. No había nada de parte de él que pudiera significar un motivo de esperanza. Él no tenía ninguna posibilidad, no había nada que pudiera hacer para evitar ser echado en el foso de los leones. Ahora el versículo 11 dice, el Señor se complace en los que le honran y en los que confían en su misericordia. Ese era Daniel. Que no buscó justificarse ni ampararse en sus propios méritos. Simplemente reconoció en esa fe en la cual él cada día estaba habituado a conectarse y relacionarse con Dios, que había un plan, un diseño del cielo en el cual Dios tenía el control.
Ese Daniel decidió honrar a Dios, buscándolo en oración para adorar su nombre. Daniel simplemente quería honrar a Dios. Y como consecuencia, Dios iba a cumplir su parte. ¿Por qué? Porque Dios dice, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, honraré a los que me honran. Y finalmente, en el mismo Salmo 147, el versículo 15 dice, el Señor envía su palabra a la tierra y sus órdenes se cumplen de inmediato. ¿Qué hizo Dios en la situación de Daniel? Simplemente manifestó su fidelidad, obrando a favor de su siervo, haciendo que el Espíritu Santo utilizara la boca de este rey necio para dar testimonio de su verdad, la verdad de Dios en la cual su siervo iba a ser bendecido. En aquel momento todo estaba bajo el control de Dios, todo. Aunque Darío creía que él era el que manejaba la situación. Ahora hay una segunda realidad espiritual. Y esa realidad nos enseña que Daniel estaba ante un hombre muy poderoso. Darío era el rey del imperio que dominaba el mundo en ese tiempo. Él pertenecía a los medos. Y el imperio estaba formado por la confluencia de dos naciones poderosas, los medos y los persas. Y en ese tiempo el que gobernaba en el imperio era el medo, Darío. Él era un hombre muy poderoso. Él tenía el dominio del mundo bajo su autoridad. Pero hay algo que Dios nos muestra en la palabra, que toda autoridad y designio del hombre, tiene su límite cuando entra en el ámbito donde solo la presencia de Dios tiene autoridad para decretar y hacer conforme al designio y propósito divino. En el ámbito de la magnífica presencia de Dios, allí el hombre no tiene nada que hacer. Porque en ese ámbito prevalece la autoridad y el designio divino. En el ámbito de la magnífica presencia de Dios, la autoridad y gobierno le pertenecen exclusivamente a Dios. El hombre allí no tiene nada que hacer. Leamos otra vez los versículos 17 al 19. Daniel fue colocado en el foso. Y dice que, versículo 17, trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. Taparon el foso. El rey selló la piedra con su anillo, con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiar lo ordenado en cuanto a Daniel. Y dice el versículo 18, el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Versículo 19, entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. ¿Qué es lo que tanto le inquietaba al rey? Si se estaba cumpliendo el decreto que él había firmado y lo había sellado con su anillo real. Siendo que él tenía toda autoridad en el ámbito en donde el gobierno de los hombres se establece
conforme a la autoridad que Dios le ha dado. Es interesante ver que la autoridad del hombre en el ámbito natural es algo otorgado por Dios, pero esa autoridad tiene límites. Como bien leímos en la palabra, Daniel fue echado en el foso de los leones. Una piedra fue colocada en la boca y sellada con el anillo real, pero hasta allí llegaba la autoridad del hombre. El rey no podía hacer nada en todo lo que sucedía dentro del foso. El rey podía enviar a Daniel a ese foso donde había leones hambrientos, y en verdad lo hizo. Pero lo que sucedía en el interior del foso estaba fuera del control de Darío. Solo la presencia de Dios tenía autoridad allí adentro. Solo la presencia de Dios. Allí dentro del foso, donde estaban los leones rodeando a Daniel, todo estaba sujeto a la autoridad y gobierno de Dios. Esto nos lleva a conocer que cuando nosotros podemos confiar y descansar en la presencia de Dios, allí veremos que siempre en su presencia hay salvación, en su presencia hay vida, en la presencia de Dios hay verdadera libertad, no importa el lugar donde estemos, y en la presencia de Dios, donde hay libertad, hay paz y hay victoria. Esta bendición de Dios viene sobre toda obra que pueda existir en la creación, sea que provenga de las tinieblas, de principados, de potestades, de lo que existe y de lo que aún va a manifestarse. Pero en todo esto, la presencia de Dios tiene absoluta autoridad. Por eso el Señor mismo, Jesucristo, dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, animándonos a tener confianza y valor y permanecer en esa fe, conectados al Dios vivo. ¿Qué dijo Jesucristo? Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Aleluya. El Señor dice, tened confianza y en consecuencia, tened paz. En el mundo hay todo tipo de conflictos, tribulación, guerra, injusticia, aflicción, pero Jesucristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Saben una cosa? Daniel estaba más seguro en el pozo con los leones que el rey Darío con toda su pompa en la comodidad del palacio. Qué tremendo esto. Cuando el rey viene apresuradamente a hablarle a Daniel para recibir noticias de qué había pasado dentro del pozo porque él allí no tenía autoridad, se encuentra con la voz apacible de un hombre cuya fe seguía inconmovible porque su confianza
estaba colocada en el Dios vivo y verdadero. Daniel estaba más seguro en el foso con los leones que el rey en la comodidad de su palacio. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios estaba con su siervo Daniel. Entendiendo que vivimos tiempos difíciles, no hace falta que lo diga. Creo que todos lo podemos comprobar cuando miramos los noticieros a diario. Lo único que se nota es la ausencia de paz social, conflictos continuos, gentes que se mueven de un lugar a otro buscando imponer su derecho, dejando de lado aquello que aún en las Escrituras está claramente señalado, que es necesario que aprendamos a respetar las autoridades puestas por Dios. Y por supuesto, cuando se producen todos estos tipos de conflictos, estamos siendo parte de un tiempo social que evidentemente requiere la intervención de algo que de parte de Dios produzca sanidad en la tierra. Vivimos tiempos difíciles y en medio de esos tiempos estamos siendo probados. Ahora el consejo del apóstol Pablo para cada uno de nosotros lo dice la Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el momento de la prueba podemos permanecer confiados porque hay dos realidades espirituales que se manifiestan poderosamente. La primera es que Dios está en control de todo. Por lo tanto, la última palabra siempre la tiene Dios. La segunda realidad espiritual, en la cual tenemos que apoyarnos firmemente, sin dudar, sin temer, es que en el ámbito de la presencia de Dios se realiza su propósito. Pues en la magnífica presencia de Dios, el hombre no tiene autoridad. Esto nos lleva a una tercera realidad espiritual que no debemos olvidar. Y simplemente la menciono y la dejamos allí. Es la que está señalada en los versículos 20 al 23. Pero que fundamentalmente está conectada con la expresión de Daniel ante la pregunta del rey respecto de cuál era su situación dentro del pozo. Y allí Daniel da testimonio de la presencia de Dios. Y dice, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Como consecuencia de esto, la Escritura señala en el versículo 23 que Daniel fue sacado del pozo y cuando él fue traído de vuelta a la superficie, dice que en la vida de Daniel, en su cuerpo, en sus vestiduras, en su persona, no había daño alguno, no se encontró en él lesión alguna, tan solo por una única razón, porque había
confiado en su Dios. En la hora de la prueba, querido hermano, el lugar más seguro en donde debemos permanecer confiados es en su magnífica presencia. Eso significa que sin importar el lugar físico donde la voluntad de Dios nos lleve a estar, sea este lugar físico un horno de fuego calentado 7 veces más, o un foso oscuro rodeado de leones hambrientos que como fieras salvajes esperan la oportunidad para realizar su tarea. No importa el lugar físico. La realidad espiritual es esta, que en donde Dios, a través de su perfecta voluntad, te ha llevado a estar, porque estás siendo guiado, dirigido día a día a través del testimonio de esa fe que se conecta con la presencia de Dios. Puedes tener la confianza de que si la voluntad de Dios te llevó hasta allí donde estás, ese es el lugar más seguro donde debemos permanecer. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, su magnífica presencia nos rodea, nos da valor, nos da fuerza, nos da ánimo, sustenta el camino de la fe, lo ilumina y da al alma razones suficientes para sobreponerse a esos momentos donde parece desfallecer, porque no encuentra la respuesta inmediata que alivie la condición temporal que debemos enfrentar. La magnífica presencia de Dios es luz que disipa las tinieblas. Trae al corazón del creyente la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no ve. La fe es virtud del cielo que opera en la vida natural. Esto es muy interesante. En la vida natural es donde la fe opera. Por eso es que Pablo decía que hoy, mientras caminamos todavía, manifestando aliento de vida, pudiendo tener tiempos como este de comunión, congregados en el nombre del Señor, hay 3 cosas que permanecen. Una es la fe, la otra es la esperanza, finalmente el amor. Pero de esas 3, 2 dejarán de tener razón de existir cuando estemos cara a cara con el amado Señor. Pero mientras caminamos por esta tierra, en este vaso de barro, la fe es virtud del cielo que nos acompaña en el desafío de cada día. Y a través de la fe vamos a ver, comprobar, vez tras vez, día a día, momento a momento, cómo Dios mediante la fe ilumina el alma y la lleva a remover los obstáculos que muchas veces le impiden al alma avanzar. De tal manera que en esa fe Dios llega a llevarnos a experimentar algo glorioso, comprobar cómo el Señor puede transformar lo imposible en algo posible.
Termino con esto. Cultivemos una fe relevante. Es necesario. ¿Cómo? ¿Cómo cultivar una fe relevante? Primero, alinear el corazón, mi corazón, tu corazón, con el corazón de Dios. Y para esto, para alinear el corazón con el testimonio que está presente en Dios, es necesario atesorar su palabra, guardándola. Cada vez que el Espíritu Santo trae a conocimiento una verdad espiritual que nos va a llevar a afirmarnos en esa fe relevante que nos hace vencedores en todas circunstancias. Atesorar su palabra a fin de vivir en ella. Y habiendo atesorado su palabra, confiar y esperar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando Dios manifiesta su presencia, se producen señales, prodigios y maravillas. Una de esas señales, prodigios y maravillas dio evidencia la vida de Daniel. Porque cuando él fue sacado del pozo, a pesar de que estuvo toda la noche rodeado de leones hambrientos, no se encontró en él lesión alguna. Daniel no tenía dónde ir, no tenía dónde esconderse, pero allí estaba la magnífica presencia de Dios. Cuando Dios manifiesta su presencia, se producen señales, prodigios y maravillas. Y todo esto que experimentó Daniel, en el cual no se halló ni un rasguño de animales tan feroces como eran esos leones, ni un rasguño, por la única razón de que Daniel confiaba en su Dios. En Daniel se cumplió la promesa de Isaías. Isaías capítulo 54 y versículo 17. El cual dice así: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. Termino de esta manera. Atrévete a confiar en Dios y en su palabra, porque lo verás obrando de una manera sorprendente contra todo pronóstico del hombre. Seamos hombres y mujeres de fe relevante, preparados para enfrentar las realidades de la vida natural con la convicción de las realidades espirituales que han sido manifestadas por medio del testimonio de Dios en su palabra y en la obra del Espíritu Santo. 3 realidades espirituales. Y ahí cerramos. Dios está en control. La última palabra siempre la tiene Dios. En el ámbito de la magnífica presencia de Dios, allí donde el hombre no tiene autoridad,
En ese ámbito opera el poder y la autoridad de Dios que obra con propósito. Y por último, en la hora de la prueba, el lugar más seguro donde debemos permanecer confiados es en su magnífica presencia. No importa si es un horno de fuego calentado 7 veces más o si es un pozo oscuro rodeado de leones hambrientos. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella, Señor, es viva y eficaz, como dice el testimonio de Hebreos, capítulo 4, versículo 2. Palabra viva y eficaz, que como espada de 2 filos penetra, separando el espíritu del alma, a fin de asegurar en el espíritu el tesoro de esa fe relevante, en la cual el alma puede encontrar libertad y recibir gozo y alegría. Esa espada que es poderosa para separar lo más escondido del corazón del hombre, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, a fin de alinear nuestra vida con el testimonio del Dios de los cielos, Padre de misericordia, que está pronto para manifestar a través de su magnífica presencia el propósito eterno por el cual hemos sido llamados a caminar con Él, a disfrutar de la vida en su plenitud y recibir aquella eternidad en la presencia del Dios vivo. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno, y alabamos y bendecimos y exaltamos tu santo nombre, pues tú eres digno, Señor. Gracias, Dios, por esta noche en la cual tú nos has traído para seguir edificando nuestro corazón en esa fe relevante por medio de la cual nos acercamos a tu trono de gloria. Y, Señor, admiramos tu hermosura. Gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias por tu palabra, por tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Ahora, Señor, como iglesia, permítenos en esta noche también acercarnos con toda confianza para presentar delante de tu trono toda petición, toda rogativa, toda, Señor, intercesión, en la cual, Señor, como iglesia hoy queremos llevar delante de tu altar, rogándote que tú intervengas y que tú traigas respuesta del cielo. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de tus hijos. Tú sabes la intención, tú sabes la necesidad, tú sabes, Señor, ese clamor que está allí en lo profundo del ser. Y te rogamos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo para que en todo este tiempo en el cual vamos a estar orando, intercediendo, seas tú mismo, Espíritu Santo, llevando a la presencia del Padre todo clamor conforme a la voluntad del corazón del Padre. Gracias te damos, Señor. En tus manos nos encomendamos en lo que sigue esta reunión. En el nombre de Jesucristo el Señor oramos. Amén. Amén.